¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me hicieron llegar vía Instagram. Y la verdad el título se me hizo bastante interesante. Todos sabemos de esta amistad que hubo muy estrecha que hubo entre Dimash Kudaibergen y el patinador olímpico Denis Ten. Ese que fue multicampeón de patinaje artístico kazajo, muy amigo, muy cercano a Dimash. Y hay algo que yo no sabía, que Denis Ten, a lo mejor ustedes tampoco lo sabían, que Denis Ten no nada más era patinador, sino que también escribía canciones, componía y cantaba. Y quería hacer entre él y Dimash una colaboración juntos. Y por lo que me dijeron del contexto de este video, es que ellos dos, antes de los sucesos del 2018, de la triste partida de Dennis, ellos dos estaban en el estudio trabajando en una colaboración. Estaban grabando una canción juntos que nunca salió. No sé por qué nunca haya salido, a lo mejor la maqueta nunca se terminó. Pueden ser muchas cosas, ¿no? O Dimash por respeto no la quiso sacar, o faltaba pulirla, o no sé qué haya pasado, pero nunca salió. Vamos a ver esa historia aquí en esta reacción, en el video que me hicieron llegar. Es en donde se ve a Dimash y a Dennis colaborando juntos en el estudio de grabación. Va a ser muy interesante, es un video de 8 minutos. Va a ser importante que le pongamos atención, sobre todo los subtítulos. Tiene subtítulos, gracias a Dios. Así no nos vamos a poder perder de nada. Y pues bueno, vamos a conocer más la historia de esta amistad que fue arrebatada injustamente, ¿no? Por unos delincuentes. Hasta donde yo supe, creo que Dennis fue agredido durante un intento de robo donde querían robarle los espejos de su auto. Fue gravemente herido en el muslo. No se le atendió rápido en el momento y perdió muchísima sangre, y lamentablemente por esto pasó a mejor vida en el hospital. No sé, es algo realmente trágico. Sobre todo que te arrebaten un amigo de esta forma, ¿no? Un amigo tan cercano, tan querido. Y sobre todo que estás trabajando con él en algo que los dos soñaban sacar juntos, que es una canción. Ya la estaban haciendo, ya estaban cantando, ya estaban grabando y todo fue interrumpido. Me hace recordar mucho a lo que fue, por ejemplo, los sucesos con John Lennon. Una carrera tan exitosa y con mucho por venir todavía. Y así de repente, por un loco, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, se acabó. Y pues bueno, vámonos de una vez con el video. Es un video con una denotación un poco triste por los sucesos y por esta amistad interrumpida, ¿no? Así que bueno, Ático, cállate los ojos. Vamos a ver esta historia, como yo titulé la miniatura y el video, Dimash y Denis Ten, una amistad para siempre, porque pase lo que pase, siempre serán amigos, y Dimash siempre lo va a recordar. Así que pues bueno, ahora sí que vamos a darle play al video. Я послушал твой трек. Ну что-то сейчас сегодня не хочется. Oh, wow. Ahí tenemos a Dimash y a Dennis. Si esa es la canción que estaban grabando, la que estamos escuchando de fondo, iba a ser una canción muy rítmica. Me da mucho la imaginación como que un estilo Together entre Dimash y Mansur. Más o menos de ese estilo, ¿no? Así como que electrónica, una conjunción entre Together, The Weeknd,
no sé, algo bastante bailable, ¿no? A lo mejor, ¿quién les diría que en un futuro Denis no le iba a presentar en una exhibición olímpica o en una exhibición en alguna competición? Es interesante porque Denis, hasta donde tengo entendido, quería ejercer la carrera musical y ya no se pudo. На своих экранах вы видите, как Димаш и Денис Тен трудятся над совместной песней, которая так и не вышла, ведь, как мы с вами знаем, Денис погиб от рук бандитов. Ok, aquí el chico que nos está narrando, no sé si alcanzan a ver los subtítulos, sí nos dice que es la canción en la que estaban trabajando Dimash y Denis, era esa la que estábamos escuchando. Какую прекрасную композицию мы упустили. Немногие знают, что помимо того, что Денис являлся фигуристом и призером многих международных наград, он также делал mузыку и писал текста к ним, но свою музыкальную карьеру он так и не начал. Судьба сложилась. Aquí nos está confirmando también, ¿no? Que Denis hacía música, componía música y también escribía letras. A lo mejor la canción en la que estaban trabajando juntos era composición de Denis o era colaboración conjunta, no sé. Pero sí, en algo tiene razón el chico del que nos está narrando, que es una composición que nos perdimos, que nos arrebataron de la noche a la mañana, que ya nunca salió. Иначе. Я просто еду, там, свет вдыхает, фокус на людей. Кайф, да? Кайф. Кайфово. Вокал это как и в спорте. Ой, вокал это вообще такая тонкая грань, мне кажется. Да. Свой голос. Да. Ну, блин, это так офигенно, что ты можешь ему управлять круто. Я иногда бывает, у меня много песен, которые я напишу, а потом я не могу их спеть. Ну, в смысле, я уже потом, когда начинаю, я такой, о, классно. Ну, в смысле, когда ты напеваешь, это одно, а когда ты уже хочешь исполнить, потому что когда ты, ну, ты вот, когда ты начинаешь что-то записывать, ты уже понимаешь, вот здесь чуть-чуть надо добавить, там, динамику, а здесь хочется, чтобы вот так было, а здесь уже, даже вот эта песня для меня сложная, то есть там, то есть мне очень сложно, очень четко. ¡Wow! Ahí estaba Hernán Becurín. O sea, estaban trabajando en grande. Porque sabemos que Hernán Becurín, creo que sí es él, es que estoy casi seguro que es él. A lo mejor me estoy equivocando y me pueden corregir aquí en los comentarios, pero era muy parecido a Hernán Becurín. Ahí nos estaba platicando Denis, ¿no? De sus dificultades. Es que también trabajar con Dimash no ha de ser fácil, porque Dimash cualquier fraseo lo puede hacer sin ningún problema. Y Denis, que era más patinador que cantante, obviamente tenía ciertas limitaciones, ¿no? Como un ser humano normal. Y decía, es que tengo muchas ideas en la cabeza, pero no las puedo ejecutar, o sea, no hay unas partes que me gustaría hacer, pero no las puedo cantar, me cuesta mucho trabajo. Dice, una cosa es tararearlas, estar ahí nada más como que imagínate la canción tarareándola tú mismo, pero ya cuando las quieres llevar a algo ya sólido es donde se le dificulta. Денис Тен остается в истории казахского спорта как самый титулованный фигурист страны. Его карьера развивалась очень стремительно, и никто не ожидал, что Денис покинет нас в столь молодом возрасте. И я уверен, что благодаря своему спортивному настрою и характеру он 100% добился бы больших высот и в музыке. Ведь такие люди всегда побеждают на любом поприще. Интересно было бы послушать песню целиком Димаша и Дениса, но, видимо, нам не суждено это услышать. Возможно, Димаш захочет записать песню о своем друге и выложить ее, и если Денис успел записать свой голос. Если же нет, то пусть это видео останется как напоминание о светлом и добром человеке. Да, в этом таком помещении такое. Я хотела как будто что-то между телефоном и вакуумом. Ну, типа ты... Да. Потому что у меня идея была, что он как будто это в его мыслях, что он такой закрылся, такой. То есть вот такая идея. И там
Wow, interesante los conceptos que manejaba Dennis. Tenía unas ideas bastante innovadoras, brillantes, porque ahí le está indicando a Bekurin que a él le gustaría en esa parte que su voz cambiara, tuviera un efecto como si estuviera saliendo, él lo dice como si estuviera saliendo desde una aspiradora. No sé si han escuchado, por ejemplo, alguna canción en donde esté primero el cantante como con un efecto de que si estuviera hablando por teléfono, después ese efecto se va aclarando y ya queda su voz limpia. Es la idea que tenía Dennis más o menos por lo que le está expresando a Erlan Bekurin. Le está diciendo, me gustaría que mi voz sonara como si yo estuviera dentro de una aspiradora y fuera saliendo. Por eso se tapó, hizo como que el efecto de que sí le estuviera guardado adentro de algo, ¿no? Y después se quitó la gorra como que diciéndole, quiero que tenga el efecto y después salga y se limpie el efecto y quede mi voz limpia. No sé, tenía unas ideas bastante revolucionarias. Me gusta. Yo imagino que compartía muchas ideas creativas junto con Image. Este proceso que estamos viendo de lluvia de ideas y todo eso es muy interesante cuando estás en la creación de algo, sobre todo en la música, porque la música en mi experiencia se basa en ideas, en innovaciones que tenga uno y se prueban y si gusta queda, si no pues se prueba otra cosa que se te le haya ocurrido a ti o al otro colaborador. No sé, es bastante interesante. Me gusta lo que estamos viendo en este momento porque es el proceso creativo. В программе тоже я там пиздикаюсь, как бы, да, я мучаюсь, типа, от иллюзии. Ну, такая идея. Здесь, получается, все графика, то есть, когда идут выступления, можно прям адаптировать все под программу. Я вот хочу сейчас делать концепт. Моя программа будет начинаться с видео. То есть сам сюжет, он будет сначала в виде видео, и потом видео, как бы, есть такой транзишн, переход, когда оно заканчивается, и действие продолжается на льду, почти как театр. Ну вот. Aparte de aquí, Dennis ya tenía sus ideas muy bien fundamentadas, o sea, muy bien pensadas porque le está diciendo a Bekurin, ¿sabes qué? Bueno, la música quiero que sea así con estos efectos. Dice, ya tengo la idea del video, o sea, ya estaba pensando en el video. Dice, quiero poner música y que esté una orquesta y que vengan a verla. No sé, es bastante interesante, tenía muchas ideas. Ну, в общем, и вот использую вообще всю вот эту графику, я не знаю, насколько это получится. Вот. Ну и попробовать под свою песню. Здесь еще, по-моему, бэнд-таут, кажется, будет, да? У нас будет этот оркестр. Покойся с миром, мой друг. 5 лет без тебя. Мы никогда не забудем, что ты сделал для нашей страны. Такой текст написал Димаш под своим постом в социальной сети. 5 лет назад убили знаменитого казахского фигуриста, олимпийского чемпиона Дениса Тена. Wow. Interesante lo que nos dice aquí el narrador. Lo que escribió Dimash cuando sucedió el incidente con Dennis en sus redes sociales. No sé si esto sea 100% verídico, si alguien me lo puede confirmar, que esto fue lo que escribió Dimash. Pero si es así, es un mensaje muy bonito y muy sentido, que dice así: descanse en paz, amigo mío. Покойся с миром, мой друг. 5 лет без тебя. 5 años sin ti. Мы никогда не забудем, что ты сделал для Nunca olvidaremos lo que hiciste por nuestro país. нашей страны. Такой текст написал Димаш под своим постом в социальной сети. 5 лет назад убили знаменитого казахского фигуриста, олимпийского чемпиона Дениса Тена. Денис и Димаш были близкими друзьями, и все поклонники Димаша давно знают об этом. Мы все помним, как Димаш не скрывал свои эмоции на своем сольном концерте в Лондоне, когда исполнял песню SOS в память о своем ушедшем друге. Sí, aquí nos está hablando, ¿no? De esa icónica imagen de Dimash llorando cuando está cantando en su primer concierto en Londres, su concierto en solitario en Londres, cuando canta la canción de SOS y se la dedica a él, a Dennis, y cuando pasan la imagen de Dennis en las pantallas que Dimash lo ve y se pone a llorar, es por esto, ¿no? Por ese acontecimiento. Димашу было очень сложно справиться со своими эмоциями, но он допел песню до конца и покинул сцену на какое-то время. Ладно, сейчас понесу.
Ну, приходи, если даже если там не получается, там, семью приводи. Пусть посмотрят. Но мы снимать будем, поэтому это будет в эфире. Не в весенне, вообще в июне буду в Китае. В Китае, да? Да. Вообще, пускай вообще. Плохой танцор. Денис Тен был убит в возрасте 25 лет 19 июля 2018 года на парковке в Алмате от ножевого ранения. Эта смерть в тот день повергла в шок весь Казахстан. Денис был очень добрым спортсменом и, в отличие от своих многих коллег, дружил со всеми и никогда не был замешан в каких-то скандалах. Поэтому его любили все и называли «золотым мальчиком». Денис был самым титулованным фигуристом в своей стране и принес бы еще огромное количество наград. Но, к сожалению, все это оборвалось в один миг. Так что же произошло в тот день в Казахстане? Почему выбор убийцы пал именно на Дениса? Трагедия с фигуристом произошла прямо среди белого дня в Алмате. На несколько дней Денис прилетел на родину, но, к сожалению, эта поездка оказалась для него последней. Денис находился в местном ресторане, после которого вышел на улицу и заметил очень странную картину. Двое незнакомых мужчин пытались снять зеркала заднего вида своего автомобиля. Sí, es lo que les comenté al principio, lo que yo sabía, ¿no? Aquí ya nos está dando más contexto. Dennis había ido a descansar unos días a su casa ahí en Almaty y fue a un restaurante a comer como cualquier ser humano normal, ¿no? Una persona común y corriente. Fue a comer y sale y en el estacionamiento del restaurante presencia que dos hombres están intentando robar los retrovisores de su auto y ahí es cuando sucede esta tragedia, ¿no? Que lo hieren con armas punzocortantes y queda gravemente herido en el muslo y por esta herida pierde mucha sangre. Естественно, молодой человек храбро откликнул злоумышленников. Они побежали, и спортсмен начал их догонять. После того, как Тен настиг воров, между ними завязалась драка, в результате которой олимпийский чемпион получил 2 ножевых ранения в ногу. Один удар пришелся в бедренную артерию, из-за чего Денис потерял 3 литра крови и уже позже скончался в больнице. Я просто еду, там, свет вдыхает, фокус на людей. Красавчик. Кайф, да? Кайф. Кайфово. Вокал это как и в спорте. Ой, вокал это вообще такая тонкая грань, мне кажется. Да. Свой голос. Да. Bueno, aquí ya están, por último, pidiendo donaciones, ¿no? Y no sé, es una amistad muy bonita. Ya las imágenes finales que vimos de Dimash y Dennis en la calle, comportándose como cualquier amigo normal. Van en la calle cantando, jugando, vacilando, no sé, llevándose bien. Qué lástima que pasaron estos acontecimientos, ¿no? Nos dio un poco más de contexto que Dennis, al ver a estos delincuentes tratando de robarle los espejos retrovisores de su auto, les grita y se echan a correr. Yo imagino que ahí todo hubiera terminado, pero Dennis no quedó conforme y los correteó. Corrió para alcanzarlos, los alcanzó, se desató la pelea y fue herido en el muslo. Y como dice ahí, una de estas heridas le perforó la vena femoral y perdió muchísima sangre, ¿no? Y por eso lamentablemente ya no está con nosotros.
ahora sí que es una historia muy triste, pero también es muy bonita, ¿no? Ver que haya existido una amistad así. Y sobre todo, a lo mejor a los Deers, lo que más nos duele y lo que más nos atañe es de que estaban ya haciendo una canción juntos. No sabemos qué hubiera sido, qué hubiera pasado. Como dicen, el hubiera no existe, ¿no? Pero ahí tenemos la constancia de que se estuvo trabajando en ella y ya se tenían las ideas. Dennis ya tenía ideas de los efectos para la voz, de cómo quería grabar su videoclip. Y esta colaboración hubiera sido algo bastante especial, porque era la primera vez que Dennis se lanzaba al mundo de la música, ¿no? Siempre fue su sueño, al igual que patinar. Y el patinaje ya era el más grande, ha sido el atleta más galardonado de Kazajistán. Ganó muchos premios internacionales, muchos campeonatos en Sochi, las Olimpiadas de Sochi. Ganó, si no mal recuerdo, creo que ganó la medalla de bronce. Y pues lamentablemente ahí quedó su historia, ¿no? Y Dimash siempre lo va a llevar en su corazón, siempre va a ser una parte importante de su vida y alguien con quien convivió muchísimo. Y así que, Deers, díganme, ¿ustedes conocían bien a fondo esta historia? ¿Qué opinan? ¿Qué les deja? ¿Qué creen que hubiera pasado con esa canción, ese dueto entre Dennis y Dimash? No sé, por lo que se escucha de la música y los pequeños fragmentos que alcanzamos a identificar, se escucha que iba a ser una canción muy pop, muy pop. Y la verdad hubiera estado bonito, ¿no? Porque además tiene canciones pop muy bonitas y muy rítmicas y bailables y todo eso. Y hubiera sido espectacular. Pero bueno, cosas del destino. Ahora sí que, Deers, dígame, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash? Déjenme sus enlaces, sus comentarios. De Dimash o de cualquier otro artista, no hay ningún problema. Puede ser cualquier género, cualquier época, no hay ningún problema. Tenemos varias secciones en el canal en donde podemos meter todo ese contenido. Y pues bueno, ahora sí que si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.